En un paradigma contemporáneo cada vez más bizarro, el ciudadano medio está expuesto cada 2 por 3 a bombardeos para consumar su pesquisa por un estado dichoso en virtud de un mandato superyoico del estilo: «Hey, hemos de ser felices». De hecho, hay sociólogos que se refieren a este fenómeno particular como la dictadura de la felicidad. Modelos que rebosan plenitud física y mental en campañas publicitarias, actores que resuelven rápida y milagrosamente numerosos atisbos de malestar gracias a un producto o servicio en anuncios de televisión, influencers que postean únicamente los fragmentos más pletóricos, estrafalarios y disruptores de sus vidas en el escaparate de las redes sociales mientras ocultan la monotonía, el aburrimiento, el temor, la frustración y la tristeza en la trastienda, y como plato final, un núcleo social que capta y procesa, consciente e inconscientemente, todos estos mensajes para transformarlos en dictámenes internos, expectativas irrealistas y autoexigencias herculeanas. Antes bien, el imperativo de la felicidad es tan ambiguo que genera 1001 interpretaciones y objeciones. ¿Cuál es la entidad que ha colocado la dicha como precepto moral? ¿A santo de qué tenemos que ser felices? ¿Acaso puede todo el mundo serlo? Es más, ¿qué narices significa ser feliz? Desde luego, el factor F es un enigma en toda regla. ¿Se puede medir? ¿Se puede sentir? ¿Se puede inteligir? ¿Tiene sentido perseguir un estado dichoso que ni siquiera sabemos definir con precisión? Bueno, una sólida línea de investigación destaca diversos beneficios clave de la felicidad humana basándose en las ventajas asociadas a emociones con manifestaciones típicamente agradables y placenteras, a las cuales denominaremos, para simplificar el discurso, emociones positivas, y en los costes asociados a otras emociones más incómodas y desagradables, por aplicación analógica, emociones negativas. Ergo, no se aludirá a la positividad o a la negatividad emocional con una connotación moral, sino más bien hedónica. En resumidas cuentas, un estado más feliz facilita la ampliación de los repertorios de pensamiento-acción, promueve resultados más prosociales, interactivos y afiliativos, flexibiliza la cognición al permitir que las personas roten su atención selectiva directa hacia nuevos estímulos y recompensas en el entorno, y como guinda del pastel, está considerablemente asociada con una mejor salud física. No hay duda de que, por lo general, la felicidad es beneficiosa. ¿O sí? Sobre la base de estas férreas ventajas, es muy tentador concluir que lo es siempre, y por extensión, que todos deberían tratar de ser más felices de cualquier manera. A medida que estas afirmaciones tan generalistas y polarizadas cobran impulso, sería conveniente explorar sus múltiples condicionantes para no caer en apriorismos. En las secciones próximas daremos cuerda a una disyuntiva de lo más contraintuitiva. ¿Puede haber un lado críptico de la felicidad? En caso afirmativo, ¿cuáles de sus variantes, situaciones y magnitudes podrían convertir la vida de un ser humano en una consecución de comportamientos desadaptativos? Damas y caballeros, es hora de proceder con un documental en el que continuaremos discurriendo las ideas y conceptos expuestos en la disertación del optimismo tóxico. Sean bienvenidos a la felicidad oscura. Para comenzar, ¿qué es la felicidad? Ha de entenderse como la frecuencia, intensidad y duración de sensaciones agradables en comparación con otras que causen más estragos en la estabilidad psíquica. ¿Podría ser también la capacidad de experimentar placer al realizar tareas y actividades que coloquen al sujeto en un profundo estado de flujo? Sería quizás más adecuado aludir al establecimiento y adopción de un propósito de vida que encaje con los principios y valores individuales y al mismo tiempo contribuya al bienestar comunitario. O simple y llanamente, bastaría aludir a esa sencilla actitud para disfrutar de las pequeñas cosas al filo de una Hakuna Matata. Bien, pues se plantearían distintas respuestas dependiendo del enfoque que uno adquiriese para con este dilema tan complejo. A grandes rasgos, se considera que la felicidad comprende al menos 3 componentes: más afectividad positiva, menos afectividad negativa y decente satisfacción vital.
Los dos primeros pilares reflejan aspectos emocionales, afectivos y anímicos desde un plano más fisiológico y objetivo. Grosso modo, cabría identificar a las emociones como respuestas más agudas, temporales y venideras, mientras que los estados de ánimo constituyen cuadros de mayor regularidad, estabilidad, intensidad y persistencia. En cambio, el tercer factor es principalmente cognitivo, es decir, se basa en evaluaciones subjetivas de un statu quo concreto como cómputo integral que sintetiza el paraje emotivo con la atención, percepción, memoria, pensamiento, etc. Según el biólogo Huberto Maturana, aquí entraríamos en el terreno del sentimiento, véase, la interpretación racional y específica de una o varias emociones que han pasado por el filtro de la conciencia, y del estado mental, véase, la interpretación general y holística del estado de ánimo individual. Pese a que no siempre es sencillo establecer una clara línea divisoria entre ambos términos, ya tendríamos suficiente margen para distinguir emociones tan básicas como la ira, la alegría y la tristeza, de sentimientos y estados tan intrincados como la bienaventuranza, el resentimiento, la melancolía o la desesperación. Por ejemplo, una persona que se encuentra triste un lunes por la mañana o está pasando por una mala racha no tendría por qué autoevaluarse como infeliz desde un plano global. Tan pronto podría concluir que su vida carece de sentido como que esa misma tristeza va a ser una sensación pasajera o una fuente de crecimiento y aprendizaje. Por este motivo, no es de extrañar que exista una amplia heterogeneidad en la conceptualización de la felicidad cognitiva. Por un lado, plurales escuelas dentro de la filosofía clásica abordan dos cualidades que, presumiblemente, afectan a la felicidad: la sabiduría o sofía, vinculada en psicología a la cognición, y el carácter, comportamiento o ethos, relacionado en psicología con la conducta. Verbi Gracia, la vertiente estoica se enfoca en un autodiálogo que realza un locus de control interno, en la reconstrucción adaptativa de los eventos extrínsecos y en el rechazo de los bienes materiales, siendo este último factor un punto de encuentro con el cinismo. Por su parte, el paradigma epicúreo se centra en la ausencia de las perturbaciones físicas y mentales como indicador inequívoco de bienestar, procediendo así a un cálculo hedónico que maximice el binomio placer-dolor en la línea temporal al filo del autocontrol. Mientras tanto, el eudaimonismo aristotélico coloca el foco en la autorrealización de las metas y el ejercicio de la virtud entendida como moderación entre dos extremos viciosos. Por otro lado, el enfoque humanista orientado al existencialismo pone de relieve la trascendencia de un sentido vital que proporciona al sujeto un esquema motivacional y una dirección concreta bajo el armazón de una axiología ligada a la libertad personal y la responsabilidad individual. Por suerte, disponen de una extensa biblioteca en el canal en caso de que deseen profundizar en cualquiera de las susodichas temáticas. Dando por sentada la enorme complejidad del problema, creo conveniente mencionar algunas investigaciones que arrojan luz sobre factores biológicos que contribuyen significativamente a explicar el estado anímico del individuo. Probablemente conozcas a algunas personas que se encuentran casi siempre relativamente contentas y a priori parece que poco importa lo que les ocurra. A la inversa, también es harto asiduo toparse con otras que viven en constante irritación, disconformidad y mal humor independientemente de los privilegios que el mundo ponga a sus pies. Dicho esto, ¿cómo se pronuncian la psicología y la neurociencia con respecto a dicha aserción? Para comenzar, la existencia de estudios que confirman que el ser humano nace con determinadas tendencias cognitivo-conductuales en función de su herencia genética ya no es ningún secreto. En lo que a felicidad se refiere, expertos en neurociencia como Joe Donaldson y Larry Young remarcan un hecho sorprendente. Si bien existen factores psicológicos, materiales y sociales que ejercen una notable influencia sobre el estado de ánimo, nuestros genes determinan exógenamente las bandas de fluctuación sobre las cuales oscila el mismo.
todo se ha dicho, esta analogía no es 100% precisa, puesto que un nivel 10 bajo una interpretación ataráxica no se regiría por los mismos procesos fisiológicos y neurológicos respecto a una romántica o eudaimónica. En cualquier caso, existe una creciente evidencia en que los neuropéptidos, la oxitocina y la vasopresina modulan el comportamiento de grupo, la cognición social y ciertas emociones primarias como el miedo o la alegría. En este sentido, los estudios en humanos sugieren que la variación en los genes que codifican sus receptores podría contribuir, en mayor o menor medida, a que se den ciertos cambios en la conducta social y emocional debido a alteraciones en la función cerebral. Otro estudio llevado a cabo por Louis Phillips y Rachel Mitchell vincula ciertos neurotransmisores como la dopamina, la norepinefrina, la melatonina y las endorfinas con un carácter, mentalidad y estado anímico más o menos favorable según sus niveles de segregación. Con todo, varios centros de investigación como la Universidad de San Diego en California, la Universidad de Zúrich en Suiza y la Escuela Médica de Harvard confeccionaron uno de los análisis más importantes realizados hasta la fecha, el cual se titula Genes, Economía y Felicidad. Bajo el mando del profesor Jean-Emmanuel Deneuve, el equipo de científicos extrajo las siguientes conclusiones. Tras explorar la influencia de la variación genética sobre el bienestar subjetivo con una muestra representativa de gemelos, concluimos que el primer factor explica en un 33% la variabilidad del segundo. Aunque diversos estudios anteriores han demostrado que la felicidad inicial es significativamente hereditaria, son pocas las investigaciones que han considerado las asociaciones genéticas moleculares con la satisfacción vital. Estas respuestas se basan en el estudio del gen que codifica la proteína transportadora de serotonina, biomolécula que actúa como neurotransmisor para regular la conducta social, sexual y alimentaria, los estados de ánimo, los ritmos circadianos, la atención, la ansiedad y un largo listado de procesos fisiológicos. Al examinar dicho gen en más de 2.500 personas, los investigadores infirieron que aquellas que tenían un alelo largo eran un 8% más proclives a describirse a sí mismas como sujetos satisfechos. En suma, el porcentaje aumentaba un 17% para quienes poseían dos alelos largos. Habida cuenta de esto, el equipo declaró lo siguiente. Este hallazgo explicaría por qué cada cual tiene un nivel de referencia único de la felicidad y también por qué ciertos individuos tienden a ser naturalmente más felices que otros. Más inquietante aún resultaría familiarizarse con las nociones básicas de un concepto acuñado por Philip Brickman y Donald Campbell en 1971, la adaptación hedónica. Su tesis se basa en que, para bien o para mal, el sistema bioquímico del Homo sapiens parece estar programado para mantener niveles relativamente constantes de bienestar, ya que este estado no constituye una prioridad apremiante bajo los mecanismos evolutivos de la selección natural. Es bastante habitual creer que, si pudiéramos cambiar nuestro puesto de trabajo, terminar con ese proyecto eterno, comprar un coche nuevo, encontrar el amor definitivo o devolver la hipoteca, entonces estaríamos en la cima del mundo y coronaríamos nuestra batalla interna. De hecho, puede que nuestra situación mejore y el punto de equilibrio se eleve un poquito. Sin embargo, si la hipótesis del bienestar subjetivo o ajuste hedónico fuera cierta, la hipotética sensación de euforia y satisfacción experimentada en un principio y puesta en marcha mediante varios neurotransmisores mencionados anteriormente no duraría demasiado. Así pues, adquirir un automóvil o terminar de redactar un guión tan denso como este podría sobresaltar mi bioquímica por un momento efímero, o con un poco de suerte, y si se trata de un cambio más trascendente, durante un periodo de tiempo más prolongado. Pero, de manera similar a una goma elástica que se estira temporalmente para luego recuperar su forma original, no tardaría mucho tiempo en retornar a su estado convencional. Como promulgaron filósofos tan dispares como Arthur Schopenhauer o Lucio Annio Séneca, los hombres tienden a obviar lo que un día fue objeto de sus terribles deseos. Por supuesto, existen diversas objeciones y puntualizaciones en lo que el grado de desviación respecto a tal equilibrio concierne.
Dada la posibilidad efectiva de que dicha adaptación esté parcialmente motivada por la mera repetición de experiencias, algunos autores han propuesto potenciales estrategias para evitar que todo el incremento de felicidad se desvanezca. Variar los elementos de las vivencias positivas para hacerlas menos repetitivas, enfocar conscientemente la atención en actividades placenteras mientras se disfrutan para apreciarlas en mayor medida, e incluso aplicar cambios sólidos sobre la alimentación, el sueño y el ejercicio físico regular. En adición, hay un sinfín de variables exógenas de carácter material y social que influyen directa e indirectamente en la satisfacción hedónica e integral, pues perfilan tanto los modus vivendi que encajan dentro de cada respectiva situación económica como el estilo cognitivo más adaptativo para con aquellos. Antes bien, la extensísima amplitud de esta temática de corte más sociológica me obliga a tratarlas en un documental aparte. Sea como fuere, el mensaje principal es el siguiente. Bien por diferencias en las predisposiciones innatas o por divergencias en las condiciones ambientales, físicas y sociales, no todo el mundo parte de la misma casilla de salida ni dispone de los mismos recursos para perseguir y alcanzar la felicidad. Ya no solo si se concibe como un ratio, proporción o balanza neta entre emociones agradables y desagradables a lo largo de la línea temporal, sino por la tremenda ambigüedad semántica del vocablo. No hay una respuesta unívoca conforme a qué placeres anhelar y qué displaceres rehusar, ni cómo tender hacia dicho estado. El hecho de que haya cosas que podamos hacer para ser más felices no significa que nuestra felicidad dependa únicamente de variables internas, que las variables internas y externas sean modificables, controlables o estables, ni que todo el mundo deba alterar la misma variable de forma semejante para ser más feliz. Mantras propagandísticos como «la felicidad depende de uno mismo» son palabras vacuas y difusas que pretenden simplificar el problema ensalzando la filosofía del echaleganismo. Aún así, me gustaría plantear un dilema de lo más interesante que evidencia el largo trecho que nos queda todavía por recorrer. ¿Es la dicha un estado incondicionalmente deseable? En aras de ilustrar tal cuestión, me guiaré por un paper elaborado conjuntamente por las psicólogas de la Universidad de Yale, June Gruber, Iris Maus y Maya Tamir, cuyo título es «Un lado oscuro de la felicidad». En él, las coautoras esbozan 4 interrogantes clave que pondrán en tela de juicio la ciega deseabilidad de la felicidad. La primera pregunta es, ¿hay algún grado inadecuado de felicidad? ¿Puede un estado de regocijo exacerbado conducir a escenarios perniciosos? En efecto, una presencia desmesurada de cualquier emoción, sentimiento o afecto podría ser un detrimento para la estabilidad psíquica del individuo. ¿Y cuáles serían las proposiciones que hallamos en la academia? Grant y Schwartz se sirvieron del principio aristotélico de aurea mediocritas o media dorada. La virtud es un término intermedio entre dos vicios del comportamiento. Bajo este marco, la felicidad también goza de utilidad, pero en su debida moderación. Para ello, estos psicólogos aunaron en un metaanálisis datos que ponían de manifiesto cómo ciertos sujetos experimentaban rendimientos marginales decrecientes e incluso negativos en una serie de parámetros de salud psicológica bajo estados demasiado alegres, pletóricos o gozosos. Quizás los dos más destacados sean la creatividad, la cual integra una porción significativa de emociones con valencias más neutrales y negativas como la curiosidad, la sorpresa, la tristeza o el pavor, y el autocontrol, cuya disminución catapulta la esquiva de amenazas y peligros del entorno y fomenta comportamientos de riesgo como el consumo de alcohol, los atracones y el uso y abuso de sustancias. En el ámbito clínico, las 3 investigadoras del paper destacan que los componentes hedónicos pueden actuar como marcadores de un buen número de psicopatologías. En primer lugar, una exhibición muy intensa de emociones positivas podría inferirse tras evaluar a individuos con antecedentes clínicos de manía, una alteración psicobiológica caracterizada por un estado anímico excesivamente eufórico, concurrente y expansivo, con la emoción de alegría como protagonista. Así,
un sujeto inmerso en una fase maníaca suele padecer considerables dificultades de concentración, deterioro del juicio y, sobre todo, delirios de grandeza y genialidad que crean una sensación infundada de poder e invulnerabilidad. Por consiguiente, este estado desenfrenado socava su facultad para valorar prudentemente múltiples riesgos y resguardarse de actos que ponen en jeopardía su propia salud o integridad. Mientras un maníaco puede haber regalado los ahorros de su vida por capricho, otro podría estar conduciendo alegremente a 150 km/h en una autovía o entablando relaciones sexuales con un extraño sin protección alguna. La manía y hipomanía interfieren en la capacidad para inhibir los comportamientos riesgosos. En segundo lugar, la ausencia relativa de emociones negativas podría inferirse al evaluar a individuos con rasgos de psicopatía. El psicólogo Herbie Cleckley elaboró una lista que engloba algunos de sus atributos sustantivos desde un punto de vista clínico, siendo los más prominentes la ausencia de manifestaciones psiconeuróticas, la pobreza de las reacciones afectivas, la tendencia a la mentira patológica y la incapacidad para experimentar remordimiento, culpa o vergüenza. Por lo general, el psicópata es muy habilidoso ocultando sus verdaderas intenciones y representando emociones concretas solo por conveniencia. Por su parte, Robert Hare también hizo un esfuerzo por reunir ciertos patrones conductuales, tales como la propensión hacia la manipulación, el control deficiente de los impulsos, la pérdida del sentido moral y otros aspectos más adjetivos como la crueldad, la irritabilidad, la promiscuidad, etc. Si se considerase la psicopatía como vertiente del trastorno de la personalidad antisocial, destacaríamos un patrón generalizado de desprecio por el bienestar ajeno combinado con un desapego emocional hacia el entorno propio. En relación con esto, se observa un déficit primario en emociones negativas como el miedo o la ansiedad. Esta limitación en el espectro emocional se suele apreciar en la atenuación de las respuestas reflejas de sobresalto y en las expresiones faciales convulsas frente a una extensa variedad de estresores. La segunda pregunta es: ¿hay algún momento inapropiado para la felicidad? En la medida en que las emociones tienen correlatos cognitivos, conductuales y motivacionales particulares, diversas teorías funcionales sugieren que éstas serán presumiblemente adaptativas en aquellos contextos, situaciones o circunstancias en los que generen implicaciones deseables. Sin ir más lejos, las personas suelen sentir alegría en respuesta al logro de una meta, miedo en respuesta a una amenaza física, ira en respuesta a una ofensa injusta. Así pues, las emociones positivas pueden preparar al individuo para la generación de recursos, mientras que las negativas pueden prepararlo para la lucha contra un agresor. En este sentido, la preparación para almacenar o crear recursos tiende a ser adaptativa cuando el entorno es lo suficientemente ordenado, predecible y seguro, pero no necesariamente cuando es caótico, impredecible o amenazante. Claro, ¿para qué proveerse si ni siquiera hay garantías fiables de que vayamos a poder conservar las provisiones? Del mismo modo, la disposición al conflicto podría ser adaptativa cuando uno se enfrenta al enemigo, pero no cuando está rodeado de amigos que le apoyan. Por ende, puede haber momentos inadecuados para sentir emociones positivas, así como momentos adecuados para sentir emociones negativas. Desde una perspectiva fisiológica, las emociones implican cambios que preparan al organismo para una acción relevante en un contexto determinado. Por ejemplo, en estados emocionales negativos como la ira o el miedo, la presión arterial y la frecuencia cardíaca aumentan cuando la sangre se bombea a los músculos esqueléticos grandes a un ritmo más rápido respecto a estados emocionales positivos como la alegría o la gratitud. Por este motivo, las personas que no experimenten cierto grado de temor o enfado en situaciones peligrosas que requieren respuestas vigorosas y activas ante los desafíos ambientales podrían estar en desventaja. Desde una perspectiva cognitiva, las emociones influyen en la manera en que los seres humanos procesan la información que perciben, atienden y recuerdan. En primer lugar, estas orientan al individuo hacia las características del entorno relacionadas con los objetivos.
Verbigracia, la curiosidad puede sesgar la atención hacia potenciales recompensas para incentivar la acumulación de recursos. El miedo, por el contrario, hacia las posibles amenazas para que la persona pueda lidiar con ellas tan pronto como surjan. Esto implica que una persona extremadamente optimista puede encontrarse en desventajas funcionales y comparativas desde el momento en que detecte o perciba estímulos peligrosos en su entorno. En segundo lugar, las emociones no solo influyen en lo que las personas atienden, sino también en cómo procesan a posteriori la información atendida mediante la memoria, el juicio y la toma de decisiones. Algunos estudios enfatizan que emociones positivas como el entusiasmo o el orgullo pueden condicionar a las personas a confiar más en cogniciones altamente accesibles como creencias, expectativas y estereotipos, mientras que otras más negativas como la preocupación o la apatía pueden conducir a un procesamiento más coherente. Todo sea dicho, también hay evidencia que puntualiza un mayor performance cognitivo general en estados positivos, especialmente en lo que concierne al cálculo, así como plurales distorsiones y prejuicios que afloran en estados negativos, de modo que la positividad y la negatividad no siempre conducen a un procesamiento heurístico y sistemático, respectivamente. Desde una perspectiva social, las emociones influyen sobre la conducta individual y grupal ajena. Un ejemplo de ello nos remite a las expresiones de tristeza, un claro indicador de que una persona podría requerir ayuda, consuelo y compañía. Cuando alguien pasa por un duelo tras la pérdida de un ser querido, puede de facto beneficiarse al expresar aflicción, porque facilita la obtención de ayuda por parte de los demás, cosa distinta a expresiones positivas que comunican a terceros que todo está bien. En definitiva, bien sea por sus implicaciones fisiológicas, cognitivas o sociales, tanto la presencia de emociones positivas como la ausencia de emociones negativas pueden ser beneficiosas en algunas circunstancias, pero no en otras. La tercera pregunta es, ¿hay maneras contraproducentes de perseguir la felicidad? ¿Quién no ha expresado alguna vez el deseo de ser más feliz de lo que ya es? Prima facie, la toma de conciencia, evaluación, diseño e implementación de un plan cuyo objeto sea elevar la satisfacción vital no tendría por qué ser nada malo si es que las personas disponen de las herramientas psicológicas adecuadas para hacerlo. Adquirir habilidades de regulación emocional flexibles, frecuentar actividades y lugares que nos resultan agradables, construir un núcleo social basado en la recíproca comprensión y apoyo. Sin embargo, la maximización de la positividad a costa de la negatividad no es una tarea que deba tomarse deontológicamente, a saber, sin importar el modus operandi. En lo que a esto respecta, no han sido pocos los pensadores e investigadores que han observado cómo la persecución de la dicha se da de bruces consigo misma en más ocasiones de las que nos gustaría admitir, llegando inclusive a crearse un efecto paradójico. Cuanto más la buscamos, menos aptos somos para encontrarla y disfrutarla, especialmente cuando nos reina la impresión de que coronar está a la vuelta de la esquina. A tales efectos, los hallazgos de Mauss, Tamir y Anderson sugieren que una fijación demasiado excesiva por aumentar el umbral de felicidad está correlacionada con un mayor sentimiento de soledad. Dos escenarios puestos sobre la mesa en pos de explicar este fenómeno son el enfoque en las ganancias personales a expensas de ciertas conexiones sociales, verbigracia en el aislamiento por adicción al trabajo o workaholismo, o la atribución de éxito a los resultados por encima de los hábitos, procesos y mejoras, verbigracia en la frustración por incumplimiento de expectativas. En cuanto al segundo punto, Jung, Iris y Maya expresan lo siguiente. Las metas y objetivos fijados por los seres humanos no solo recogen sus objetos de deseo. En suma, contienen implícitamente los estándares con base en los cuales valoran sí y cuánto han consumado sus logros. Esto es, qué condiciones tienen que cumplirse para que se den por satisfechos. Por ejemplo, sería de esperar que los estudiantes que depositen su bienestar integral únicamente sobre sus calificaciones en la escuela se sientan altamente defraudados si éstas no se corresponden con sus estimaciones. Así,
Esta sensación es particularmente frecuente y probable en aquellos sujetos que anexan su valía personal con el éxito en tareas de alto rendimiento. Y ya no solo porque muchas de ellas no estén al alcance de todo el mundo, sino porque se está poniendo el foco en lo que uno obtiene muy por encima de lo que uno hace. Habida cuenta de ello, ¿qué sucedería si cambiáramos los bornes planteando justo la tesis opuesta? Es decir, ¿podría ser que la aceptación de sentimientos y emociones negativos acabase desembocando en una mayor satisfacción? Bueno, pues diversas teorías y terapias de tercera generación otorgaron peso empírico a esta posibilidad sirviéndose de un precepto junguiano. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Cuando las personas abren la puerta a sensaciones irritantes, desapacibles e incómodas y aprenden con paciencia a canalizarlas adecuadamente con la ayuda de un profesional, dichas experiencias tienden a atraer cada vez menos atención y a mitigar la evaluación metaemocional negativa. En un estudio experimental, Levitt, Brown, Orsillo y Barlow confirmaron esta predicción asignando aleatoriamente una de las 3 siguientes instrucciones a participantes con trastorno de pánico: admisión, supresión o control. Acto seguido, los voluntarios se enfrentaron a una prueba que podía inducir fácilmente síntomas asociados a la ansiedad, y por descontado, fueron los que aceptaron sus sensaciones convulsas quienes informaron sentirse menos ansiosos y más preparados para el desafío. Asimismo, las investigaciones de Kristin Neff en materia de autocompasión exponen cómo la aprobación de emociones negativas también puede ostentar correlatos de bienestar a medio-largo plazo si los individuos aprenden a gestionarlas en lugar de eludirlas. A modo de síntesis, las vías para incrementar la felicidad tienen un factor común: evitan su búsqueda directa y explícita y, a la par, se centran en aplicar modificaciones en las estrategias de gestión emocional, aprendizaje colectivo y actividades de ocio. La cuarta y última pregunta es: ¿hay tipos perniciosos de felicidad? Hasta ahora hemos hablado de positividad y negatividad emocional como 2 estados absolutos y generales. No obstante, la utilización de estos términos acota inevitablemente la pluralidad de estados con valencias positivas y negativas. Sin más rodeos, las emociones pueden variar en su exaltación, véase, la excitación frente a la calma, en su enfoque motivacional, véase, el miedo frente a la cólera, o en su compromiso social, véase, la compasión frente al orgullo. El bienestar viene dado en diferentes sabores según qué emociones sean protagonistas. Por todo ello, no tiene tanto sentido hablar de felicidad como de felicidades. Dicho esto, un examen más riguroso y cercano nos mostrará la existencia de variantes de dicha más desadaptativas y disfuncionales. A pesar de que el mundo académico no ha investigado en profundidad al respecto, las psicólogas propusieron 2 puntos clave. En primer lugar, algunas sensaciones satisfactorias e insatisfactorias perjudican o favorecen, respectivamente, el correcto desarrollo y funcionamiento social en lo que a procesos como la simpatía, la amistad y la confianza se refiere. Por un lado, un orgullo ególatra y arrogante podría considerarse una emoción grata, pero suele ir acompañado de actitudes hostiles, descalificadoras y abruptas hacia terceros, especialmente cuando aflora sin respaldo de logros importantes o destrezas admirables en virtud de una capa narcisista, antisocial o borderline en la personalidad. Por otro lado, el arrepentimiento y la culpa son emociones que, si bien un tanto escabrosas, cumplen funciones sociales tan imprescindibles como la cooperación y el apaciguamiento. Sin ir más lejos, mostrarse culpable ante el prójimo tras un conflicto mutuo podría sanear nuestra relación con él, creación de gestos empáticos y reparadores mediante. Y a la inversa, una ausencia total de remordimiento podría mermar el vínculo social si la necesidad de nuevos acuerdos y arreglos es inminente. En segundo lugar, algunos enfoques de bienestar podrían resultar inútiles e incluso contraproducentes si chocan frontalmente con un marco sociocultural determinado. Por un lado, el grado de involucración en el núcleo social juega un rol fundamental a la hora de expresar ciertos sentimientos.
Por ejemplo, la cultura japonesa elogia en mayor mesura expresiones emocionales que comprometen socialmente al individuo, y de esto, arrepentimiento, honestidad, lealtad, etc., mientras que la cultura estadounidense tiende a estimar emociones más desvinculantes, y de esto, ira, orgullo, seguridad, etc. Por otro lado, la distribución hedónica también influye de forma notoria. Verbigracia, Uchida y sus colaboradores realizaron un estudio en el que explicaron cómo la felicidad se conceptúa con base en la experiencia hedónica individual y el logro personal en una amplia gama de países occidentales, mientras diversos países orientales la vinculan más con la armonía y sinergia colectiva. Es por esto por lo que una emoción tan simple como la vergüenza puede significar cosas completamente distintas en una sociedad que ensalza la autoestima, el rendimiento y la superación, y en otra que valora más la cohesión y la cooperación con el grupo. En la primera presenta efectos desadaptativos y se asocia a una ristra de psicopatologías. En la segunda es culturalmente más apropiada. Algo parecido ocurre con otros rasgos de la personalidad como la extraversión y la locuacidad en contraste con la introversión y la discreción. Recapitulando, es posible experimentar la felicidad en un grado excesivo, vivirla en momentos inoportunos, buscarla con métodos ineficientes y adoptarla en variantes improcedentes. Por este motivo, los discursos que nos prometen ignorante, religiosa e inexorablemente ser más felices deberían ser sometidos ex ante al test de la contextualización, tanto desde el punto de vista científico como el filosófico e introspectivo. Así pues, me despido de ustedes con una llamada a la acción que despertó mi interés la primera vez que la escuché. ¿Por qué derroteros caminarías si un oráculo te revelara que jamás lograrás ser dichoso?